¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle en Soluciones. Hoy es jueves contable y este jueves contable vamos a entender cómo nos viene la miscelánea fiscal 2020. Es decir, todos los que tenemos un ingreso, de cualquier manera, pagamos impuestos. ¿Cómo viene y qué vamos a tener que hacer el próximo año? ¿Cómo vamos a deducir? Si nos van a devolver o no, cómo están las nuevas disposiciones fiscales. Lo vamos a platicar en Soluciones, que si usted es comerciante en pequeño, en grande, independiente, asalariado, asalariada, váyanos haciendo sus preguntas y sus dudas. Aquí las vamos a responder, aquí vamos a darle soluciones. Y antes de iniciar, hagámoslo como siempre lo hacemos, con un sondeo. Fuimos a la calle, preguntamos. Esto fue lo que encontramos. Trato de entender que son personas que tienen sus negocios y tienen que aportar sus cuotas a la autoridad correspondiente. Sí he escuchado, pero no sé en concreto qué es. No he escuchado de eso. No. Pues según que hay que estar muy al corriente de sus compromisos que tiene ante esta Hacienda Federal, ¿sí? Bueno, lo que yo tengo entendido, lo que es fiscal es persona física. Y lo que yo tengo entendido también, que lo moral es lo que es el comercio, pero no entiendo esa parte. Muy buenos días en este jueves contable en donde Mario y nuestro invitado estarán platicando sobre la miscelánea fiscal 2020. Bueno, pues el paquete económico ya fue entregado y precisamente contiene todas las características y todos los puntos de la miscelánea fiscal 2020. Usted tiene que estar muy al pendiente de este programa porque se van a resolver sus dudas, preguntas, todo lo que usted quiera mandarnos lo puede hacer a partir de este momento a nuestra línea telefónica al 842-3500. Ahí nos llama, nos deja su llamada, su pregunta y nuestras compañeras en recepción pasan precisamente el dato aquí al estudio de Soluciones. Si usted prefiere y puede hacerlo desde la comodidad del WhatsApp, puede enviarnos un mensaje precisamente al 2283 13 97 86. Ahí se estará dando lectura a los ejemplos, a los casos y a las experiencias que usted tenga. Otra invitación es que cuando usted vea al equipo de producción de Soluciones en las principales calles de Jalapa, acepte conversar con nosotros y también, bueno, pues usted incluso puede hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar sondeando. También cualquier sugerencia ahí le vamos a estar recibiendo. Así que ahí está la invitación para que a partir de este momento usted se comunique ya. Soluciones y la miscelánea fiscal 2020. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Nos da el honor de estar con nosotros y con ustedes otra vez el señor contador Gonzalo Juárez. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Me da mucho gusto recibirte de nuevo. Claro que sí, Mario. El gusto es mío de estar con ustedes aquí en su programa Soluciones. Siempre. Muchísimas gracias, Mario. La miscelánea 2020, y ya vimos en el sondeo que no sabemos ni de lo que se trata, y generalmente eso es lo que hace que no participemos como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de México. Es decir, para nosotros es como un tema de impuestos, de grandes empresas y de gobierno y no entendemos cómo nos afecta esta miscelánea fiscal, que finalmente a la verdad de fiscal, pues estamos hablando de lo que el gobierno va a ingresar. Y cuando decimos que el gobierno va a ingresar es porque nosotros se lo vamos a dar de muy diversas maneras. Entonces, a ver, para ir entendiéndolo, para empezar por el principio, ¿cómo debemos entender la miscelánea fiscal? ¿Qué es la miscelánea fiscal? Ok, mira, Mario, muchas gracias otra vez por esa introducción tan ágil que haces del tema. La miscelánea fiscal son los cambios en las leyes fiscales para el cobro de los impuestos.
la autoridad cada año va renovando la manera de cobrar los impuestos y la manera de causar los impuestos, que es para que se vaya adecuando al entorno económico que tenemos, que cambia en todo momento. Entonces, la miscelánea fiscal es cómo cambian los impuestos y las reglas y las leyes para el cobro y cálculo de los impuestos. Esa es la miscelánea fiscal. Es una parte muy pequeña de lo que es la reforma fiscal. La reforma fiscal son documentos que presenta, en este caso, el Ejecutivo Federal, de qué va a pasar con México durante este año, cómo va a ingresar dinero y cómo va a gastar el dinero. Entonces, eso es parte del paquete económico que se presentó el 8 de septiembre, donde el gobierno federal establece en qué va a gastar, en dónde va a emplear los recursos, pero lo más importante, como en todo hogar, no solo es cómo se gasta, sino cómo va a llegar el dinero. Y esa parte de cómo va a llegar el dinero es lo que da nacimiento a esta miscelánea fiscal. Que tiene que ver con IVA, con impuestos sobre la renta, ISR, IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios y el Código Fiscal de la Federación. A ver, entonces vayámonos por partes. De acuerdo. Todos pagamos IVA de una o de otra forma. Así es. Si facturamos, si tenemos un comercio y facturamos, pagamos IVA. Si vamos a un restaurante y comemos, pagamos IVA. Es decir, lo tenemos presente en todos lados. Así es. Esta miscelánea fiscal, ¿qué dice? ¿Cómo nos van a cobrar el IVA en el año 2020? Pues tiene cambios interesantes. Digamos que al público que nos escucha vamos a mencionar los 3 puntos principales que le afecta de IVA. Y el primero es que van a agravar, van a causar impuestos los servicios digitales. Vamos a hablar de, por ejemplo, empresas como Netflix, que creo que muchos conocemos Netflix. Amazon, exactamente, donde se prestan servicios o se venden bienes, pero vía electrónica. Ahora lo que pretende el gobierno federal es que se cause un impuesto a las personas que consumen esos servicios. Pero además son generalmente apps, ¿verdad? Aplicaciones. A través de aplicaciones. Porque creo que Uber también va a tener que entrar Es correcto. Las otras de servicios de Cabify, creo que es la otra. Así es, Sí, son varias, pero nos estamos refiriendo a todo aquello que usa streaming para transmitir por internet. Así es. O que ofrece productos y servicios a través de aplicaciones, las famosas apps. Digamos que hay dos y la electrónica está cambiando la forma en que se trabaja. Una es la prestación de servicios en streaming, por ejemplo, el que bien mencionas. Que es Netflix, etcétera. Exactamente, que es la gente que recibe música o recibe películas, videos u otro tipo de contenido digital a través de plataformas. Televisión en línea. Televisión en línea también, por supuesto. Entonces, ahí se va a causar un impuesto. En el caso de Uber, Cabify, Uber Eats u otro tipo de negocios donde la plataforma digital solamente es un enlace entre el que presta el servicio, que es el taxista, permíteme ponerlo así, el uberista, y la persona que solicita el servicio de transporte. Ahí la plataforma digital es el intermediario. Entonces, en uno presta directamente el servicio, en el otro es el intermediario. Pero la reforma va enfocada a que todos los que utilicemos esos servicios va a haber un pago de impuesto ahí. Entonces, para entenderlo, las plataformas de internet, estas de las que ya hablábamos, van a tener que pagar impuestos, es decir, no los pagaban. Se va a grabar. Pagar IVA. Es correcto, se va a grabar. Ellos no son residentes, Netflix no es un residente nacional. No son empresas mexicanas. Así es del extranjero. Entonces, al ser del extranjero, ellos prestaban el servicio y no había un gravamen a la empresa porque no era residente en territorio nacional. Ahora lo que se pretende es que, como estás obteniendo un ingreso en territorio nacional, se quede una parte de ese dinero que antes se iba íntegro al extranjero, se quede en el país. Eso es lo que pretende. Ahora, la problemática, Mario, y esto creo que es lo difícil, y lo que va a impactar a nuestros amigos, claro, a nuestros vecinos, a todo el mundo, es que las empresas van a decir, bueno, está bien, te lo pago. Lo voy a pagar. La tarifa aumenta. Yo creo que así de sencillo. Yo no pierdo, ¿no? Pues definitivo. Yo creo que aquí en este caso las empresas transnacionales, como bien lo dices, van a hacer un análisis de competencia, de precio, van a decir, a ver, ¿puedo incrementar el precio cobrándole estos impuestos al consumidor, al mexicano? Pues lo va a hacer. Lo va a hacer porque de qué otra manera, es decir, va a decir, pues de mis 100 pesos que gano y que ya tenía seguros, ahora nada más voy a ganar 80 porque tengo que pagarle al gobierno de México 20, pues alguien los tiene que pagar. Claro. Esas empresas no son caritativas. Pues no son hermanitas a la caridad. Y ese 16% nos porque van a es el trabar, gravamen que se va a causar,
El gobierno planteó dos cosas para esas empresas transnacionales. Número uno, va a haber ese gravamen. Lo pagues tú, lo pague el consumidor, yo no sé, pero al gobierno se lo A tienes mí me que lo pagar. pagas. Pero se lo pagan. Y dos, que la medida de presión es que les van a restringir el acceso al Internet a esas empresas en caso de que no reporten debidamente esos ingresos. Entonces, pues creo que los están coercionando muy fuerte a que lo hagan. Es que es un lío porque tú estás suscrito a una de estas plataformas, estás pagando por una suscripción y si les llegaran a restringir, El servicio de Internet se les acaba el negocio. ¿no? ¿Sí? Se les acaba el negocio a las Sí. empresas. Así es. Y ese es solamente uno de los cambios en materia de IVA. Entonces, técnicamente... Es decir, entraron a la parte, perdón, sí. a la parte electrónica, esta que Sí. estaba ahí como ¿Intocada? intocada, Sí. como aflojadita. Así es. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, pero a ver, en comparación con otros países, ¿hay otros países que ya graban Sí, estas claro. actividades? Claro, claro. De hecho, México pertenece a una organización que es la Organización para el Desarrollo Económico y en otros países ya esto llevaba ventaja, ya lo hacían desde hace 8, 10 años. Mira México qué estaba abusados. retrasado en este sentido y ahora lo que está haciendo pues simplemente es cobrar donde no se estaba cobrando. Y creo que la electrónica le está permitiendo eso al gobierno, grabar donde no se estaba cobrando antes. Ok, ese es un aspecto. ¿Qué otro aspecto de modificación de IVA hay? Por ejemplo, para IVA, algo que le pega mucho, por ejemplo, al sector primario. El sector primario me refiero a los campesinos, a los ganaderos, a las personas que se dedican a la venta de alimentos de primera mano sin transformación, es decir, la legumbre recién cosechada, que les eliminan ya, lo están queriendo incorporar al texto de ley que no pueden compensar impuestos para no pagar otros impuestos. ¿Qué quiere decir ¿Qué eso? quiere decir eso? Que no pueden tomar una cantidad que Hacienda les debe para no pagar otro impuesto que nosotros le debemos a Hacienda. Ya. Antes era muy sencillo decir a Hacienda, a ver, mira, tú me debes 100, yo te debo 200. Nada más te pago 100, porque voy a tomar los 100 que Ya tú me no, debes. ya Ya no. no es sencillo. Tú toma tus 100, pero me pagas mis 200. Exactamente. Entonces, Eso es es. cuestión de una transparencia que Hacienda pretende, porque hay empresas, no sé si has escuchado, Mario, público que nos escucha, el huachicoleo de facturas. Sí, cómo no. O sea, esas personas que se dedican a facturar y a quienes le llaman factureros, aquí nuestro presidente en una conferencia mañanera, si no mal recuerdo, por allá de junio, el 25 de junio para ser exacto, él mencionó que había huachicoleo de facturas. Sí, Esos claro. factureros que disminuían sus impuestos y mucho de ese impacto era que Hacienda le hacían... le disminuían el pago de los impuestos porque ocupaban cantidades que generaban a su favor por la compra de estas facturas. Ya. Entonces, Hacienda viene con todo contra esto. Entonces, una de manera es decir, mira, si vas a devolver, solicítamelo. Si yo te debo algo, pídemelo, pero yo lo voy a revisar. Ya. Y si tú me debes, Tú págame. me pagas. Así es, entonces... Ya ahí vemos. Exactamente. Entonces, antes era muy sencillo. Llevábamos 4 o 5 años donde era muy sencillo pagarle a Hacienda solo lo que le debíamos, Ok. en diferencia. ¿Qué otro aspecto de IVA? De IVA, hay una reforma que está interesantísima, que tiene que ver con las personas que rentan y que no declaran. Ah, mira. Había problemas, fíjate, yo creo que a todos les pasa, ojalá todos nos pagaran, si tenemos una casita en renta, nos gustaría que todos nos pagaran oportunamente. Pero había casos donde un inquilino no pagaba y yo como el dueño, el arrendador, demandaba a la persona que no me había pagado Para 6 meses, desalojarla, 8 sí. meses de renta, para desalojarle y que me pague. Ahora, eso lo llevamos a un juzgado. Perfecto, ahí el juzgado determinaba, ¿sabes qué? Condenaba al que no me había pagado y me tenía que pagar a ver de qué manera, ¿no? Ahora Hacienda dice, cuando condene un juez a esa persona, a ese inquilino que no pagó durante 8 meses, tienes la obligación, juez, de preguntarle al arrendador que te muestre los recibos de pago de renta fiscal. Hijo. Si no, no No. te preocupes. Sí, condénalo, que pague, porque tiene que pagarle, pero me lo informas. Para que yo retenga. Para que yo hable con él. A ver, que yo papito, hable- ven acá. Para que yo hable con ese Sí. arrendador. Ahí tienes una lanita. Me Hay debes una tanto. lanita, sí, y muchos de esos arrendadores, Mario, lamentablemente, y hay que decirlo, muchos de esos arrendadores, pues no están dados de alta porque las personas que son sus inquilinos no les piden ningún recibo. Ahora, pero estamos hablando de todo tipo de renta, es decir, renta de un cuarto. ¿Qué pasa con las, entiendo, departamentos, casas, ni se diga bodegas negocios, o comercios? por ejemplo, sí, claro. Ok, pero a ver, Jalapa tiene una gran población flotante estudiantil. Y hay estas De casas de profesionistas, huéspedes. burócratas, Sí. sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con estas casas de huéspedes? ¿También van a tener que pagar el IVA? Dice, metiéndome en un terreno que no es el mío, que es el del derecho, la abogacía, digo, no es mi especialidad, pero dice, donde la ley no distingue, tú no tienes por qué distinguir.
Entonces, cuando habla de que el tribunal está obligado a informarle al SAT cuando condene al pago de rentas, es rentas Todos. de las que sean. Entonces, quien tiene una casita de huéspedes donde renta alumnas o alumnos, o quien tiene una casa en renta, un departamento, una bodega, etcétera, tiene primero que regularizar su situación en Hacienda, se tiene que dar de alta. Yo creo que va a ser un requisito para demandar. Porque si va a pagar el IVA, tiene que cobrar el IVA también, tiene que dar recibos, ¿no? Así es. Sí, sí, Y sí, lo tiene claro. que enterar. Hay algunos casos donde no, ¿No? se causa IVA, en algunos casos de renta específicos, donde Por no se ejemplo. causa IVA. Por ejemplo, en el caso de si tú otorgas la vivienda o el inmueble para casa-habitación. Ahí no pagas IVA. Ok, entonces no va a haber pago de IVA, pero eso no exime que no se le tenga que informar a Hacienda, porque hay otro impuesto, que es impuesto sobre la renta. Entonces, tú cuando le rentas, por ejemplo, a un estudiante, O sea, de todas maneras, Juan, te llamas, ¿no? yo creo que el problema es ese, O sea, si Mario. no es por un, si no es por un concepto, es por otro, pero todas te quitan tu lana, ¿no? Y la reforma entonces está enfocada en cerrar el círculo para Claro. que no importa si no tengas que pagar IVA, Pero me pagas pero tienes el que pagar otro. impuestos sobre la renta, que es ahí donde viene la otra parte de la miscelánea fiscal. Mario, ahorita me preguntaste de IVA. Impuesto al valor agregado Sí, tiene sí, esos- ahorita pasamos al esos ISR, cambios, sí. pero por eso quería yo atacar primero IVA, ¿no? De acuerdo. O sea, estamos en hospedajes, ¿qué otro? Es correcto. Digamos que el último cambio trascendental, ese sería, yo creo que esos son los 3 principales cambios que afectan en materia de IVA, Mario. ¿Crees? Sí, hay otros, pero creo que esos ya son más de análisis técnico Ya. entre contadores. Pero el que impacta directamente a nuestra población, al público que nos está escuchando, creo que esos son los 3 principales. Ok, pasemos al impuesto sobre la renta. De acuerdo. A ver, Fíjate, de hecho, sacamos un resumen y eran 10 aspectos los que yo vi como cambios principales en IVA, pero de impacto directo al bolsillo de nuestro público. 3. 3. Ok. Entonces, ese es en IVA. Ahora, en impuesto sobre la renta, que el gracias ISR, por la que ahí sí invitación. pagamos todos, los asalariados y todos. Es correcto. Ahí sí. En el impuesto sobre la renta, ¿No? hay los Ahí le siguientes entramos cambios. todos. Número 1. Hace rato platicábamos de que las plataformas electrónicas se convierten en un enlace entre el que presta el servicio y el que lo solicita. Vamos Correcto. a hablar de Uber, por ponerlo como ejemplo. Entre el taxista y la persona que solicita el servicio. Eso está mejor porque si no me van a cobrar todos los goles. Perdón, No me va a dar la quincena. Oh, discúlpame, Mario. Entonces, bueno, vamos a decir que a Bifi, que no lo conocen Oh, tanto. Perdón, Mario, perdón. Bueno, ya que el productor se moche también, ¿no? Bueno, lo bueno es que, digamos, aquí nuestro público jalapeño local no le estamos haciendo Ok, nada ya, a nadie. ok. Aquí el cambio en impuesto a la renta está en que a las personas, en este caso a los taxistas que hacen uso de estas plataformas electrónicas de intermediación, les van a generar un régimen especial para pagar impuestos. No suben sus impuestos, pero les dan un régimen especial para tributar. A este tipo de contribuyentes, como contadores, los ubicábamos en el régimen de incorporación fiscal, que era un régimen muy benévolo, era un régimen con muchas facilidades, pero el gobierno dice, no, a ver, espérame. El régimen de incorporación es para el chiquito que emprende y está dando sus primeros pasos. Sí, Dice, pero cuando no hay que lastimarlo para es- que pueda que genere, evolucionar, que que genere crezca. riqueza, empleo, etcétera. Es ¿no? correcto, dice, pero los que te metes en una plataforma electrónica ya estás al cobijo de una gran plataforma electrónica, por lo tanto, Sí, son tú empresas muy tú no grandes. pasas por un proceso de aprendizaje, tú ya entras a generar. Entonces a ti te vamos a dar un régimen especial. Y ese es el punto principal. Digo, amigos taxistas, que es una población muy grande aquí en Jalapa, por ejemplo, y la región, donde ellos van a tener que empezar a tributar de una manera específica en este tipo de A ver, el taxista de común y actividad. corriente, o sea, no el Uber, no el taxista, Digamos, te lo voy a poner de esa ¿cómo le forma. haces? Esto de ¿Cómo las le compruebas plataformas. el ingreso? No, y qué bueno que haces la aclaración. Esto es en general para las personas que prestan servicio a través de plataformas digitales. Vamos a hablar de las grandes, A ver, Uber. Pero hay plataformas digitales ya en Jalapa. a eso iba, pero ¿a qué le llamas plataforma digital? A una plataforma que establece el contacto Sí, entre... sí, pero dame nombres. Es decir, ¿qué? Uy. Facebook, aplicación. No. Son ¿Qué tal si es por WhatsApp? No, por WhatsApp no, porque Ok. WhatsApp solamente es un medio de comunicación. Pero ya hay algunas agrupaciones de taxistas que trataron de generar unas agrupaciones, unas aplicaciones, unos programas, unos software, para que la persona Sí, sí. solicite el taxi y, A ver, se hay le una. preste el servicio. Yo pongo el ejemplo si quieres. Hay una, ahora no recuerdo el nombre, pero que tú puedes. Es de estos taxis que están en la Tapo, en la Ciudad de México. Por ejemplo. Entonces sí. tú puedes desde aquí o durante el viaje pedir, Sí. reservar, decir a qué hora llegas y para dónde vas. Con la app Sí, con una app. llegas a la taquilla, das el número de confirmación y ya
tu taxi está ahí apartado. Bueno, ese uso de plataformas electrónicas, Eso ya les ellos genera. Ya les aplica eso. Así es. Entonces, aquí en Jalapa ya hay algunas organizaciones que ya están haciendo el uso de plataformas electrónicas. Entonces, mientras cobren en la plataforma electrónica y a través de ella presten Ya el le va a servicio, caer. ellos ya les toca entrar Ya en les este toca. régimen. El taxista, el ruletero, el que anda circulando Ese no, pues, ¿cómo le compruebas? calle. No, ese está en el régimen individual y particular, donde él tendrá que seguir tributando como un régimen de incorporación. Entonces, Pero sí tributan. pues vamos a decirlo así que deberían. Pues es que, Deberían es que el tributar. asunto aquí es cómo compruebas el ingreso. ¿O está tasado en un promedio? ¿O qué hace la autoridad? No, realmente sí depende de que se reporte un ingreso, Mario. Creo que es una de las cosas más complicadas para la autoridad Claro, tratar pues, ¿cómo le de haces? tratar de identificar que el taxista, qué es lo que reporta. Tendrías que dar un boleto y tener un talonario y reportarlo. Y sería un No poquito sé. Ok. complicado. Bueno, avancemos. Ese ¿Qué es más lo de que- ISR? Bueno, de ahí de ISR, una aplicación también, un cambio muy importante en esta miscelánea fiscal 2020 es que le van a empezar a cobrar impuestos a las personas que venden por catálogo. Anda, O sea, pues. no sé, hay una venta de zapatos por catálogo, te damos tu No, hombre, aquí te damos tu tenemos catálogo todo un- y cuando pides, No, bueno. fíjate, lo bonito del asunto es que No están sabes lo que usando- le acabas de hacer a la flota del canal. No, yo no les hice nada, señores, créanmelo. Yo solo No lo estoy sabes. tratando de explicar. Pero bueno, En las dependencias gubernamentales eso es... Bueno, hay una competencia feroz de venta de no, catálogos. es que en venta de catálogos hay de calzado, hay de Maquillaje. utensilios de Sí, cocina, sí, sí. de maquillaje, de ropa. Pero a ver, otra vez, ¿Cómo? querido contador, ¿cómo comprueban quienes venden por catálogo sus ingresos? Ah, bueno, es que usualmente, no quiero dar marcas porque esas citas son también conocidas. ¿Cuál pero sería esta vamos a- modificación, Vamos a pues? pensar en esa línea de venta de calzado. Vamos a ponerlo en Ok, calzado. ya. Ok. Cuando tú vendes por calzado, haces un pedido al mayorista, al fabricante, Ajá. al distribuidor. Ok. Cuando tú haces el pedido, ese mayorista calcula cuál es la ganancia que vas a obtener porque te da un precio sugerido. Sí. Entonces, dice, a mí me cuesta, a ti distribuidor, a ti vendedor, que vendes por catálogo, te cuesta 400 pesos, lo vas a vender en 500, tienes una ganancia de 100. ¿Ok? Ok. Te voy a descontar un impuesto. Ya, desde el momento en que tú estás haciendo tu pedido. Estás atorado ya. Desde que estás haciendo el pedido, ya van a tener que modificar, y eso es algo que ya están haciendo las personas que tienen esa distribución de productos de las empresas grandes, vamos a decirlo así, ya están ajustando sus catálogos porque ahora le tienen que decir a su vendedor, mira, si antes te llegaban limpios o tú te podías quedar con 100, Ahora van a ser 80. ahora el precio de tu producto va a subir y por lo tanto ya en lugar de 100 te vas a quedar con 80, es correcto. Y Entonces, van a tener que tributar ISR. sí, porque realmente otra vez el problema era cómo controlaban el ingreso de ese tipo de personas que estaban generando una ganancia. La empresa, la grande, la empresa macro, la empresa a nivel nacional, ellos decían, mi producto cuesta 300, yo se lo doy a mi vendedor en 400, yo gano 100 No, y yo ya. pago mis impuestos. Sí. Pero no había cómo cobrar ¿Qué el pasa con ese impuesto que vendió la mercancía? de esa ganancia de ese vendedor de esa mercancía. Y ahora ya están responsabilizando, están haciendo equipo con las empresas grandes y no porque ellos quisieran, sino porque lo están pues, obligando. papá, ¿me ayudas o ¿O me ayudas o qué? qué? O copelas O o cuello, cuello. ¿no? Entonces, Ok. ya les van a quitar ese impuesto desde que compren la mercancía. Otro más. Otro más, la subcontratación laboral. Ese es un problema enorme que se presenta en muchas empresas, la subcontratación laboral, porque muchas empresas sacan su plantilla laboral de la empresa y la pasan a otra empresa que después les factura los Ok. servicios. Es decir, yo no le pago directamente al trabajador, sino le pago a otra empresa y ella le paga a los trabajadores. Ya no. Se va a seguir haciendo, Sí, pero le pero me ponen vas a un pagar. candado. Pero me vas a pagar. Fíjate, el candado que le ponen ahora es el siguiente. Yo empresa, en lugar de pagarle directamente al trabajador, que yo le debía retener impuestos, ahora voy a contratar a una intermediaria y esa intermediaria le va a pagar a los trabajadores. Pero para yo pagarle a la empresa intermediaria, le tengo que quitar el IVA. Es decir, yo le voy a pagar a la empresa, vamos a poner 100 más IVA, 116 pesos. Yo no le pago 116, que es lo que hasta el momento viene sucediendo en caso de que esta reforma se apruebe, porque tengo que decir que no está aprobado, ahorita platicamos de ello si me permites. Yo en lugar de pagarle 116 y esa empresa ser la responsable de pagárselos al fisco, yo se los tengo que quitar, a ella nada más le doy 100 y los 16 que yo le quité, yo pagárselos al fisco. Es decir, no le doy el dinero a la empresa que subcontraté, sino yo le retengo el impuesto y lo pago.
Creo que la idea ahora viene siendo, para casi todos los escenarios, es que el que controla el dinero, antes de pagar, tiene que pagar impuestos. Ok, ¿qué otro? Creo que ese es el sentido. Creo que... Bueno, ¿me esperas? Con gusto, malo, Mario, Gonzalo. perdón, estoy encarrerado. No. Perdón, creo que voy bastante encarrerado. Aguántame tantito. Pues ya tienes a 2 que 3 aquí bien atorados. Vamos con Fey, vamos contigo, Fey, y regreso rápidamente con Gonzalo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues antes de ir a la siguiente pausa, les recordamos las líneas telefónicas 842-3500 y nuestra línea de WhatsApp aquí en Soluciones, 2283-1397-86. Ahí estamos recibiendo todas sus dudas, todos sus comentarios. Nuestro invitado los estará aclarando más adelante. Y sin duda alguna, fíjese, querida audiencia, que cuando el equipo de Soluciones estaba buscando información, investigando, pudimos notar que muchos medios de comunicación sacan información muy tendenciosa en cuanto a la información y a todas las expectativas que tiene el paquete económico 2020. Y esto es importante porque en Soluciones estamos buscando dar la información lo más clara y veraz posible, acercando los términos, haciéndolos pues mucho más cercanos a toda la gente que nos está viendo. Así que ponga muchísima atención, vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Muchas gracias por su compañía, por seguir la transmisión de TV Más y por supuesto por estar al pendiente los días martes y jueves en la transmisión completa y totalmente en vivo de Soluciones. Hoy estamos hablando de la miscelánea 2020 y resumiendo un poco de la información que nos está brindando Gonzalo, nuestro contador público invitado el día de hoy. Bueno, pues uno de los cambios llamativos que están dentro de esta miscelánea y que se comentan y que se dice, bueno, pues es el fiscalizar las ventas al menudeo. ¿Cómo puede ser? Pues las ventas por catálogo. También los arrendamientos, ya iremos desarrollando más el tema, ya están llegando preguntas también, bueno, pues muchos comentarios o también usted puede exponer su caso. Recuerda 842-3500 y el WhatsApp 2283-1397-86. Su opinión para nosotros siempre va a ser muy importante y voy contigo, Mario. Gonzalo. Gracias, Fey. Sí, tenemos varias. Le entramos rápido porque no hemos agotado el tema. No. Ya viste nada más la discusión aquí en el estudio, ya estábamos. Bueno, a ver, rápido. Buenos días, me llamo Gustavo Domínguez. Correcto. Bueno, yo no. Sí, Gustavo. Quisiera saber si el alimento y los accesorios para mascotas ya están grabados y las aplicaciones de Netflix, ¿en qué momento se tendrá que pagar impuestos? ¿Será que nos aumentan a los usuarios la tarifa lo mismo que Uber? Ok, bueno, Gustavo, creo que aquí podemos responder de manera inmediata. No hubo cambios realmente en las tasas de impuestos. Las tasas de impuestos, por ejemplo, en tu pregunta de los alimentos y esto, se mantienen como estaban. Ahí no hay un incremento, ahí no hubo un impacto. Lo que sí va a pasar es que seguramente de ser aprobada esta reforma, van a tener, y hay unos plazos para que lo hagan las empresas internacionales, de adaptar sus sistemas para poder hacer los cobros. Entonces, seguramente por ahí nos llegará una notificación que diga, tu servicio mensual, en lugar de ser tanto, va a ser de tal cantidad. ¿Quieres continuar con el servicio? Pues hay que pagar. Entonces, como que se divide en dos partes esa pregunta, espero haber respondido. Gracias, Gonzalo. Tengo un local comercial en renta, no lo tengo dado de alta en el SAT. ¿Cuál es el proceso que se debe hacer para empezar a estar al corriente? Y al hacer esto, por lo tanto, yo debo cobrar el 16% al arrendatario. Es correcto, así es. Quiero pensar que en este caso esta pregunta está hecha por un arrendador, es decir, claro. la persona dueña del local. Sí, claro, tiene un local. Tiene un localito, No entonces... está dado de alta en el SAT, quiere darse de alta. Es correcto. Y pregunta si, además de darse de alta, tendría que cobrarle al arrendatario. Por supuesto. El IVA, recordemos, es un impuesto al consumo. Entonces, si nosotros estamos rentando un local comercial, debemos trasladar ese impuesto a mi arrendador. La renta que se me queda es de 1,000 pesos
y el impuesto que yo cobre, tengo que cobrarle a mi inquilino, a mi arrendatario, el IVA de esa cantidad. Entonces, seguramente se la tendré que pasar a Hacienda y el proceso es iniciarlo, ya sea acercarse a un contador, al de confianza, al de cabecera, que como médico muchas veces existe, o acudir al SAT y ahí pedir orientación para darse de alta. Creo que hay muchas facilidades para cumplir y empezar a regularizarse, pero esto sí definitivamente va a generar un incremento en el precio. Alma Rosa Andrade de Coatepec, ya no hay ayuda con micropymes. Con esto nos van a dar en la torre a los microempresarios. Creo que de alguna manera el gobierno pretende recaudar de manera generalizada en la búsqueda de que todos paguen impuestos para que los beneficios que ellos devuelven a través de sus programas pues impacte positivamente en la población. Voy a hablar específicamente, no por defender al gobierno federal, pero viéndolo en una visión global. Hay programas de apoyo para los emprendedores y hay unos programas muy importantes donde están entregando fondos a los emprendedores de 50, 100, 200 mil, hasta 300 mil pesos le están apoyando. Entonces, realmente, ¿de dónde van a sacar el dinero como gobierno para apoyar a los emprendedores si no cobran impuestos? A lo mejor es el huevo o la gallina, pero realmente eso es lo que se pretende. Rosa María Mesa de Perote, ¿es cierto que vamos a pagar impuestos las que vendemos por catálogo? Si vendemos así es porque la economía no alcanza en la casa. Completamente de acuerdo, Rosa María. Creo que así es. O sea, realmente a veces no alcanza el dinero, no alcanza la subsistencia y tenemos que trabajar. Yo solamente me voy, no quiero criticar esa actividad, al contrario, es muy loable, es muy, ¿cómo podría yo decirlo? Plausible que lo hagan de esta manera, pero el gobierno dice, no importa si la ganancia es mucha o poca, deben contribuir y con lo que quiere que contribuyan es con este impuesto. ISR. Así es. Miguel de Banderilla, a los famosos ninis les dan dinero, ¿también van a pagar? Mientras formen parte del programa de ninis, que hay ciertas condiciones, Son perdón becas, ¿no? por lo de ninis, les están, fíjense, es parte de la estrategia de gobierno. No voy a decir si es buena o mala, tiene muchos asegúnes, pero O sea, déjenme. ellos están recibiendo una beca. Ellos se están preparando para el trabajo, es decir, reciben una beca, para un oficio, para desempeñar un oficio. aprenden y después se convierten en productivos. Y ya cuando se conviertan en productivos, Ahí pagan. ahí tendrán que pagar Ok. impuestos. Entonces, algo que se pretende que dé un círculo. No creo que sea la estrategia ideal a título personal. Yo creo que debiera incentivarse más el desarrollo y creación de empresas que son las que van a encontrar la forma de capacitarlos a ellos. Entonces, Muy creo bien. que habría que promoverse de otra manera, pero es otra historia. Yo creo que a final de cuentas, O sea, no. La No. respuesta es no, ahorita no y pagan. cuando sean productivos, sí. Así es. María Zamora de Emiliano Zapata, ¿es mejor sacar el dinero de los ahorros del banco porque también van a pagar impuestos? No, no. Eso ya es algo un poquito más técnico, más fino, en el sentido de que sí van a incrementar los impuestos a los ahorros bancarios, pero solamente a los intereses. Ok. Entonces, no se preocupe, el dinero ahí déjelo. De por sí eran pocos los intereses que generaba, van a ser un digo. poquito menos, pero a final de cuentas no lo saque, porque entonces lo expone a la delincuencia organizada. Tener el dinero debajo del colchón. No. Mario Barrios de Medellín, ¿crees que a partir de estas modificaciones haya una devaluación? Creo que no haya una devaluación, pero sí creo que va a haber una inflación y lamentablemente por la subida de precios pueda haber un poquito más de estancamiento económico, porque pues no va a ser tan sencillo que circule el dinero al haber subida de precios. Entonces, sí va a traer algunas consecuencias negativas, pero realmente está enfocado en dos sectores que creo que se venían beneficiando, y uno eran los extranjeros con un impacto a los mexicanos. Entonces se va a generar, pero realmente la recaudación en términos de pesos no va a subir tanto. O sea, realmente no va a ser tan alta la subida de impuestos. María de Los Ángeles Peña Rosas de Veracruz dice, ¿cómo le van a hacer los maestros con la venta de plazas que no pagan impuestos y hacen negocios muy grandes entre ellos? Pues sí. Bueno, recordemos lo siguiente. La ley de impuestos sobre la renta, así como la Constitución, establecen que todos deben pagar impuestos por cualquier tipo de ingreso que obtengan. Los maestros que hacen una venta, ceden el derecho de una plaza y obtienen una ganancia por ello, también debieran pagar impuestos. La ley lo contempla. No, debieran, Lamentablemente, pero no lo están haciendo. lamentablemente es muy difícil que Hacienda detecte eso si lo manejan en efectivo. ¿A qué me expongo si no pago impuestos y si no presento mi declaración?
Híjole, las sanciones para los no pagadores de impuestos están contenidas en el Código Fiscal de la Federación, que es un tema que yo creo que tendremos que dejar pendiente porque es muy amplio, pero están enfocadas precisamente en ello. Dependiendo del monto de lo defraudado, voy a dar una cifra nada más inicial, de menos de 1,5 millones de pesos tiene como sanción 3 meses de cuerpo mático, es decir, cárcel, y aparte pagar las sanciones correspondientes. Entonces, si hay sanciones muy fuertes, y la verdad me ha tocado como experiencia, Mario, con nuestros amigos que buscan nuestra asesoría y nos dan su confianza, de que realmente llegamos en muchos casos a librar la cárcel pagando los impuestos pendientes y buscando minimizar las sanciones y bueno, buscar la mejor estrategia para pagar lo menor posible, pero regularizar. En esta sí te rogaría que fuéramos lo más breve posibles. Dime. ¿Qué son las declaraciones informativas de impuestos y por qué son importantes? ¿Qué significa gasto deducible y cuáles son esos gastos? ¿Y en qué casos no me toca pagar el impuesto sobre la renta? Ok. Responderla, pero no vamos me por quisiera salir partes. del Sí, tema. muy breve. Las informativas son declaraciones donde no tienes que pagar impuestos, solamente Hacienda te lo pide como obligación para conocer datos de comportamiento tuyo o de otros. Son las informativas. La segunda es, ¿por qué casos no pago impuestos? Cada ley, ISR, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial de producción y servicios, cada una trae qué casos no pagan impuestos. En la generalidad todo paga. Solamente en la ley dice qué cosas no pagan impuestos. Entonces habría que estudiar cada ley. Cada caso. Cada ley y cada caso. Y el otro, qué es deducible y qué no es deducible, eso es un concepto que aplica para impuestos sobre la renta. Y por ejemplo, los gastos deducibles son aquellos gastos que yo puedo meter en mi contabilidad para pagar menos impuestos. Como negocio, por ejemplo, luz es un gasto deducible. Como empleado, por ejemplo, como empleado que tengo un salario, un gasto que es deducible es, por ejemplo, el pago de colegiaturas de mis hijos. O intereses por compra de casa habitación, por créditos hipotecarios. Entonces, la deducibilidad depende de cada caso. Ya. ¿Cómo sé qué impuestos tengo que declarar? Se puede saber si debo impuestos y cuánto, y cómo puedo pagar menos impuestos. Los impuestos dependen de la actividad que desarrollen, porque hay que ubicarnos en un capítulo específico. La ley tiene diferentes apartados donde cada quien se ubica según el impuesto y la actividad que corresponda. Pero los impuestos que muy comúnmente son, o que casi son los impuestos de todos, son dos: el impuesto sobre la renta y el IVA. El impuesto sobre la renta lo pago porque genero utilidad, porque genero ingreso. Si yo tengo alguna utilidad, la que sea, genero alguna ganancia, la que sea, tengo que pagar ISR. Entonces el impuesto que prácticamente pagamos todos los que somos productivos o generamos alguna ganancia o utilidad. Y el otro impuesto es el IVA. Y el IVA es porque consumo televisión, debo pagar IVA. Consumo teléfono, debo pagar IVA. Consumo, voy a poner otro caso, ropa, indumentaria, tengo que pagar IVA. Entonces, son dos impuestos los que tengo que pagar, uno por ganancia y otro por consumir. ¿Te acuerdas de nuestro amigo de la bodega? Sí, En claro. renta, se llama Carlos González Hernández. Carlos, ok, de acuerdo, Carlos. Gracias, Carlos, por escribirnos. Pregunta si ya ha dado de alta, independientemente de cumplir sus obligaciones, ¿qué podría deducir y si hay algún beneficio en particular por ese negocio, el de rentar El de renta, sí, otra vez es de un rentar análisis. la bodega? Es un análisis que se debe hacer en cada caso particular, pero específicamente en este de Carlos, y gracias por la participación, Carlos, el arrendador tiene una ventaja muy grande, es decir, que del ingreso que recibe, de cada 100 pesos que recibe, 35 ya por disposición de ley no pagan impuestos. Entonces solamente vas a pagar impuestos por los 65 que restan. Si tú tuvieras gastos que superaran ese 35, entonces tienes que llevar tu contabilidad, meter tus facturitas en orden para bajar la utilidad que tú recibes. Pero esa es la particularidad del caso del arrendamiento. Regresemos rápido al ISR porque se nos va a acabar el tiempo y no hemos agotado gran parte del tema. Enunciativamente, a verlo, ¿qué otros temas de cambio para el ISR se están contemplando? Por favor. Creo que de los que le afectan a nuestro público, los tres que mencionamos fueron los principales. El de las plataformas electrónicas para los taxistas y los uberistas, el de la subcontratación laboral y el de la venta de catálogo. Creo que a nuestro público son las que más le afectan. Porque hay otros cambios, pero que están enfocados en las transnacionales y en los fideicomisos dedicados a la construcción. Entonces, eso no nos toca. No nos toca. Pero a así ver, es. por ejemplo, nosotros los asalariados, ¿no tenemos bronca?
No, creo ¿Seguimos que no. igual? Así es, así ¿El es. patrón nos retiene la entera y ya? Es correcto, eso no cambia. Creo que lo único que sí cambia son las modificaciones que hubo en Código Fiscal de la Federación. Es decir, El Código Fiscal de la Federación establece la manera en que Hacienda va a interactuar contigo para cobrarte esos impuestos. Ahí es donde hubo cambios. ¿y cuál es ese cambio? Dame un ejemplo. Vamos a hablar Código Fiscal de la Federación. Hay dos cambios principales. Número uno, ser más preciso a través de la electrónica para supervisar al contribuyente. Es decir, que van a buscar que a través de la electrónica encuentren, ¿recuerdas que platicábamos de los maestros que vendían Sí. plazas y que había una ganancia y no pagaban impuesto? Bueno, Hacienda a través de la electrónica ya está identificando ese tipo de casos, donde hay enriquecimientos inexplicables. Enriquecimiento no quiere decir que se vuelve rico No, ni no, no, millonario, ¿no? simplemente que tienes un ingreso no declarado Y que no se y, sabe y de que no dónde tiene salió. origen. Así es. Como no es Hacienda transferencia ni cheque, no hay un origen. es correcto. Y esa es la bronca. Esa es la bronca. Entonces ahora Hacienda, con el uso de tecnologías y con las reformas que hizo en Código Fiscal de la Federación, está empezando a identificar esos comportamientos que antes se presentaban muchísimo, pero que no los podía rastrear. Entonces esos son los cambios que está haciendo en su estructura para ahora hacer que esas personas que debieron haber pagado impuestos anteriormente, ahora empiecen a pagar. Pero no cambió. Simplemente van a empezarte a buscar de manera más eficiente. Lo dijo Mario Herrera, el secretario de Hacienda, que cuando Arturo. presentó Arturo, perdón, Mario, perdón, me Arturo confundí Herrera. contigo. Arturo Herrera, cuando presentó el paquete, la reforma no está creando nuevos impuestos, está haciendo más eficiente al fisco. ¿Qué comprobantes de pago son aceptados para deducir los gastos y cuáles no sirven del todo? Híjole, es una pregunta muy compleja porque depende de cada Volvemos, negocio, cada cada caso. actividad, pero voy a dar dos reglas generales, así muy sencillas, Mario, si me lo permites. Sí. Número uno es, tu comprobante debe tener un CFDI. O sea, La factura electrónica, La factura electrónica. El gasto que tú quieras meter, el primer requisito formal que debe tener es que debe estar en un CFDI. Si no está en un CFDI, ya empieza a preocuparte porque hay que buscar alternativas. Entonces, la primera regla es esa. Y la segunda regla, yo la pondría de esta manera. Muchos clientes preguntan eso, ¿qué puedo deducir y qué no? ¿Qué puedo meter y qué no? Y yo les hago este ejemplo. Mira, mi estimado amigo, si tú fueras el dueño de un negocio y se lo dejaras encargado a otra persona, dejaras a tu compadre como encargado o a un empleado como encargado, tu administrador, ¿Qué gastos le aceptarías tú a ese administrador cuando te entregue cuentas del negocio? ¿En qué me... es que tuve que pagar... Oye, es que compré el vestido de mi esposa, que te dijera tu empleado. No, pues no. Oye, pues discúlpame, pero ese gasto Sí, no. Oye, que no. gasté en mantenimiento para la máquina que es con la que fabricamos para vender, ese sí te lo acepto. Es que se fundió un foco y lo tuve que comprar. Adelante. No Oye, sé. que tuve que pagar la colegiatura de, Ok. de mis hijos, del empleado. Discúlpame, pero como que El yo como ejemplo es dueño, bueno, no te lo queda claro, acepto. queda claro. Las personas que tienen un negocio de antojitos, ya ves que casi no hay en este país, De acuerdo. también deben pagar impuestos aunque vendan en el patio de su casa y solo ciertos días de la semana. Sí. Es que no nada más antojitos, todas esas cocinas económicas que hay en Vaya, cada cuadra. déjame llevarlo al grado lamentablemente la ley es así, pero déjame llevarlo al grado extremo de la ley. de la ley. Debieran pagar impuestos las personas que en los semáforos están obteniendo No, un compadre. dinero. Primero que nada, no deberían de estar ahí. Pero, Eso para empezar. pero vamos a... Y ahí está, ¿no? Sí, pero fíjate, están brindando un servicio y si tú no, No, les das por el servicio, ¿cuál espérame, servicio? si tú no estás pagándoles el servicio, que hay un capítulo para ellos, les estás donando. Y al estarles donando, ellos tienen un incremento en su patrimonio. Por ese incremento de patrimonio debieran pagar impuestos. O sea, Uy, no digo hermano, que lo hagan. O sea, este perdón. país sería otro. No, vaya, yo creo que si tuviéramos, si los recursos fueran entregados de la manera más eficiente y correcta a las personas que somos los habitantes de este país, creo que no habría esas cosas. No habría eso. Pero permíteme llevarlo otra vez, Mario, y perdón Sí. por la comparación de llevarlo al extremo de la ley. La favor. ley, si la ley no distingue, tú no tienes por qué distinguir. Si hubiera un margen para los empleados, para los empleados, para los subordinados, si tú ganas hasta cierto salario, no pagas impuestos. Voy a poner un caso, creo que son alrededor de 6,500 pesos. Si tú ganas hasta 6,500 pesos Al mes. al mes, no hay ¿Netos? impuesto. Así es, o sea, Ya de hecho no hay después de impuestos. Ya, tú ganas 6,500, no te deben hacer descuento de impuestos. ¿Sale? Entonces, los empleados tienen eso. Cuando tú recibes un donativo, puedes recibir hasta 70,000 pesos al año y no pagar impuestos. Entonces, esas personas
que pues no van a recibir entre propina y pesito, más de 70,000 pesos, están exentos de impuestos. Ahora que dijiste por bien, ¿y los meseros? Pues ese es otro caso, ¿Y que por ahí meseras? andaba el andaba el rumor de que querían hacer una reforma para que se grabara. Pero no la hicieron. No, Es decir, esa en no. la 2020 no va. Así es, no. O sea, ellos siguen metiendo su lana y... Así es, ahí no Ahí lo hay. no hay nada. Pero lo querían hacer a través de los patrones, pero los patrones dijeron, o sea, los dueños de los restaurantes, de las gasolineras dijeron, oye, pero es que me metes en un problema enorme para yo poder controlar eso. Porque lo que yo cobro y lo entrego, bueno, a lo mejor tengo elementos, pero lo que ellos cobran directamente, yo como... Entonces sería el mismo caso de las y los trabajadores que secan los coches en los lavautos. Por ejemplo, sí pudiera ser. Sí, si les das una propina, pues es Es irrastreable. que viven de la propina. Así es. Sí. ¿O qué pasa con los carritos de limpieza que ahora te atosigan en los centros comerciales? Cuando llegas y te estacionas y le lavo el coche y tú le pagas por lavar el coche, encerrarlo, pulirlo, quitarle la mancha. De acuerdo. Ay, híjole. Porque no me dan recibo, ¿eh? Es muy complicado controlar ese tipo de comercio informal y creo que la electrónica, Mario, está en otros países cambiando la forma en que se tributa. Que todos a través de la electrónica tributan. Ellos es muy complicado porque están en un negocio informal, están en la informalidad. Ahora, el IVA y el ISR para vendedores ambulantes, ¿tiene alguna aplicación en la 2020? ¿Viene contemplado y cómo? Yo diría, Mario, que ese tipo de vendedores ambulantes o a lo mejor hasta semiambulantes, como los irán mercados, ellos tienen regímenes especiales para tributar. Que es Sí el RIF. tributan, pues. Sí, así es, sí ¿Y tributan. traen modificaciones para No, esta? no. Para ellos no hay. O sea, realmente las modificaciones están enfocadas en la tecnología, cómo cobrar a ciertos sectores que no estaban pagando. Los otros ya deberían estar tributando. Déjame pasar del IVA y el ISR rápidamente al impuesto sobre productos y servicios. Al impuesto sobre productos y servicios. ¿Qué Perfecto. modificaciones trae importantes? El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto que se enfoca en el consumo. Entonces, la reforma principal que viene para ello son para la venta de productos de cigarros y tabacos. Hay un impuesto muy importante, sube el impuesto para este tipo de productos y también para las bebidas refrescantes y energizantes. Entonces, Caray. para esos dos sectores, Entonces, quien lo venda tiene que pagar, bueno, es decir, entiendo que el fabricante pagará más, pero necesariamente otra vez ese aumento de impuesto se trasladará al público, ¿no? O ¿Otra al vez? minorista, sí, o al sí. mayorista que te la compra, ¿no? Digamos que ya el minorista, el que ya vende al público, realmente él ya Ya lo solamente trae. se lo cobra. Así es, él Ya lo trae. ya viene incluido. Entonces, realmente es un impuesto que sin subir el impuesto directamente a las personas, como lo fue ISR e IVA, sí es un impuesto pues sí que va a te pega, impactar sí te pega. al que fuma o al que toma este tipo de bebidas refrescantes o energizantes. Entonces, solamente para que nos demos una idea, hay varias tasas y hay varios importes. Realmente es algo muy general, pero por dar un ejemplo, suben en un promedio un 9% las bebidas energizantes y refrescantes mucho, el ¿no? impuesto. Pero es mucho. 9% de un impuesto de un año al otro, Híjole. sí es un... Pues te me vas a espantar, Mario, cuando escuches que para tabacos y cigarros, un caso de los que sube un 48%. Caray. El impuesto a los cigarros. Si de por sí ya esas bebidas y estos productos de cigarros y tabacos traen un componente muy alto de impuesto, pues imagínate una subida, ¿no? Entonces, aún aparte de eso, en pesos, si lo vemos, es que depende, es muy variable, porque es por volúmenes y unidades, ¿no? Pero el impuesto está subiendo un 49 para tabacos y cigarros y un 9 para bebidas energizantes y refrescantes. ¿Qué así es. entendemos por bebida refrescante? Por ejemplo, es que sin utilizar marcas, aquellas No, pues, bebidas que utilizan ¿refrescos? deportistas. Ok. Deportistas ok, que ok, tienen ok. un grado de complejo sí, químico en su composición. Sí. Sí, Gatorade o Powerade. Te van a pasar la factura, Mario. Ya me ¿Qué? dijeron. Pues ya Sí, se nuestro me quedó productor- aquí el sueldo. Nuestro con productor tanto- ya nos amenazó, entonces discúlpenme por ello. No, pero bueno, es que necesitamos que le quede claro No, de al acuerdo auditorio. contigo. Finalmente la misión es esa, no estamos haciéndole publicidad. ni mucho Sí, por menos, ¿no? supuesto, creo que lo haces muy bien, Mario, y siempre te lo reconozco, que haces el mención de esos tipos de ejemplos, pues para que llegue el mensaje de manera muy precisa. Tenemos que ir cerrando, pero a ver, yo quiero, con el permiso de mi productor, se me va a espantar y me va a gritar en el oído, pero es que en la discusión durante el corte aquí con la flota del staff, hablábamos de todo esto que pues, sentimos que nos afecta porque tenemos que pagar, ¿no? Y alguien preguntó aquí en el staff, bueno, ¿y qué beneficios tenemos? Y entonces el contador Juárez nos dijo que eso ya tendría que ser tema
no de miscelánea, sino de análisis del paquete económico. del análisis. Entonces yo quería proponerle a la producción, proponerte a ti, Sí, comprometerte al aire para que veas que soy bien buena onda. Gracias, Mario, gracias. Que cerráramos el círculo el próximo jueves, si tu agenda te lo permite, para que vinieras de nuevo y lo cerremos. Hablemos del paquete entonces, y hablamos de lo que nos van a trabar, lo que tendremos que pagar, para que nos hables de lo que nos viene a favor, ¿no? Ok, sí, sí. ¿Te parece? Sí. Me parece, Mario, con todo gusto ¿Y mi los productor? acompañamos. Ya estás, cerrado. Ya. Aquí Ya estás está dentro de palabrado, 8 días. Mario, Ya está palabrado. Y al aire. Y al aire, Voy contigo, Fey. Muchas gracias, Mario. Estamos a punto de despedir este espacio de soluciones. Y bueno, como un dato extra, si usted lo requiere, atención ciudadana a cualquier parte de la República por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el teléfono es 50 93 49 00. También está la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues también recibe sus comentarios, cualquier duda, todo lo que usted quiera, bueno, pues decirles, lo puede hacer a consultas@hacienda.gov.mx. Y el siguiente martes estaremos hablando de temas legales, hablaremos de los desalojos, así que ponga mucha atención. Recuerde que este programa se transmite también a través de las redes sociales oficiales de Radio Televisión de Veracruz y ahí se queda grabado. Así que terminando y en un par de minutos usted puede compartirlo, puede circularlo, puede etiquetar a alguna persona, algún familiar que usted quiera en concreto que lo vea y pueda esta información aclararle muchas dudas. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Gracias, querido contador. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, sí, Con claro, el paquete Mario. conmigo, nos hables del otro lado, ¿no? Fíjate, y fíjate, Mario, que también me gustaría aquí tal vez identificar esto. Mario, nos faltó hablar de Código Fiscal de la Federación. Pues le entramos dentro de 8 días. ¿Le entramos dentro de 8 días? ¿Te parece? Correcto, Mario. Y con te mucho aprecio gusto. mucho. El señor contador Gonzalo Juárez Blancas, López, perdón. Yo te aprecio muchísimo, Gonzalo. Igualmente, No Mario. solo tu presencia, tu disposición hoy y dentro de 8 días, sino esta manera tan fácil, tan profesional de explicarnos los temas y que todos podamos entender nuestro entorno, cómo nos afecta, qué tenemos que hacer y cómo lo debemos de prever. Y recibí no quiero dejar de leerlo, porque finalmente nosotros pues, estamos comprometidos con todos, pero yo creo que el comentario pues, lo quiero entender como dolor, como chusco, ¿no? Dice, si me cobran derecho de piso, ¿todavía tengo que pagar impuestos al gobierno? Bueno, pues, no tengo respuesta para eso, yo creo que tú tampoco. Gracias, querido Gonzalo. Gracias, Mario. Que estés muy bien. Gracias a mis compañeros del staff matutino TV Más y al Bombón, que hoy fue jefe de piso en sustitución de Panchín. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta la próxima. Gracias.